Bien. Entonces, la clase teórica vimos que podíamos, primero que podías asumir un nuevo supuesto en los errores y el supuesto que asumíamos era que tenía una distribución normal. Con este supuesto adicional se convertía en MCRLN y por lo tanto el hecho de que los errores sean normales implicaba que las betas sean normales y implicaba que Y sea normal. Entonces te dije que eso a la larga nos sirve justamente para hacer pruebas de hipótesis, porque eso es lo que me interesa. No me interesa únicamente saber el valor, sino saber cuán pegado está de su eh, observación verdadera. Y entonces también vimos que se puede estimar de otra forma, vimos que podemos estimar usando mínimos cuadrados ordinarios, así como usando máxima verosimilitud. En los dos casos llegas al mismo punto, llegas al mismo resultado de optimización de los betas, así es que es indiferente cuál uses. En este caso no importa y más que nada nosotros nos enfocamos en mínimos cuadrados ordinarios porque vamos a ir desagregando un poco más los supuestos que planteamos como Gauss-Markov. Entonces vamos a ir quitando los supuestos de heteroscedesticidad, de autocorrelación, de linealidad, etc. Bien, entonces la clase de hoy básicamente es una clase práctica. Vamos, como ya sabemos toda la teoría respecto a mínimos cuadrados ordinarios, sabemos que son los mejores estimadores. Ahora lo que queremos ya es aplicarlo. Y entonces, este ejercicio que hicimos en clase, esta práctica 3, con estos valores, tanto de y como xy, los vamos a resolver ahora en R. Y se supondría que nos debe dar exactamente los mismos resultados, como sumatorias, medias, varianzas, todo se supone que nos debe dar igual. Bien, entonces le subí en el Google Drive está el archivo que se llama práctica4.r. Entonces, volvemos a R porque eso es lo que nos interesa, aplicarlo. Y entonces vamos a iniciar haciéndolo a mano, por así decirlo. Es decir, vamos construyendo todas las cosas que hicimos o que te mostré en el PDF. Entonces, como siempre, tenemos que primero limpiar la memoria con este comando. Le hace un remove de toda la memoria que tenga en R. Y DevOps limpia los gráficos, ¿ok? No hay ningún gráfico, por eso me sale un error. Entonces vamos a ingresar dos variables, xy y y, que son las que vimos en el PDF. Entonces, para ingresarlas, ponemos C de concatenar y luego vamos ingresando cada uno de los valores. En R, el punto significa un decimal, coma significa otra observación. Entonces, eso hacemos con y. Fíjate que le estoy nombrando como y a todos estos valores de acá. Y a estos valores de acá les estoy nombrando como xy. ¿Ok? Entonces corro esta línea 10 y 11 y ya tengo los valores de acá. Tanto de xy como y. Bien. Ahora vamos haciendo todo lo que hicimos en el PDF. Entonces, lo primero que queremos hacer es la sumatoria de xy. Vamos poniendo una vez. Entonces, creamos la sumatoria de xy, ojo que está en mayúsculas, la sumatoria de y, esto es x barra, que acuérdate que es 1 sobre n por la sumatoria de xy. Esto es y barra,
que es exactamente lo mismo, 1 sobre n por la sumatoria de y. Y de ahí encontramos encontramos que cuando hicimos mínimos cuadrados, pudimos encontrar tanto la varianza no, perdón, olvídalo. Esto simplemente es la varianza muestral. Entonces acuérdate que la forma de la varianza es la sumatoria de xy menos x barra, todo esto elevado al cuadrado. Como es la muestral, se divide para n menos 1. Esta es la varianza muestral de y, igual lo mismo, sumatoria de y menos y media, todo esto elevado al cuadrado dividido para n menos 1. Luego tenemos xy, que está en minúscula, es decir, en desviación. Entonces, xy minúscula era igual a la xy menos x barra, o x media. Y minúscula es igual a y mayúscula menos y barra. Estos dos valores están en desviación respecto a la media. Luego, acá te digo que pongas xy en minúscula elevado al cuadrado. Acá que pongas y en minúscula elevado al cuadrado. Aquí que hagas la multiplicación de xy por y. Y hasta ahí quedamos. Bien. Entonces, si aquí yo quiero hacer la sumatoria, quiero sumar todos los valores que están aquí en x, uso la función sum para que me sume todo lo que está ahí en ese vector xy. Entonces obtengo la suma de xy. De igual manera hago la suma de y con la variable sum para obtener el promedio, es decir, la sumatoria de xy dividido para n, se usa la función min. Entonces voy a obtener la media de los xy y la media de los y, es decir, x barra y y barra. Luego tengo la varianza de xy en mayúscula y de y en mayúscula. Para hacer esto uso la función var, que en R la función var es básicamente la varianza muestral. Entonces, por eso uso var. Tengo la varianza de xy y la varianza de y. Luego quiero los valores en desviación, es decir, xy mayúscula menos x barra y y mayúscula menos y barra. Y al cuadrado, y minúscula al cuadrado, es eso, el valor que ya encontramos de y al cuadrado, al igual que xy al cuadrado. Y xy por y, básicamente estás multiplicando dos vectores, entonces te da un valor, otro vector. Bien. Hasta ahí nada complicado. Si quieren, vayan comprobando con el PDF. Debería dar exactamente lo mismo. Pero bien, hasta ahí no hemos hecho nada. Todavía no hemos hecho mínimos cuadrados ordinarios. Para hacer mínimos cuadrados ordinarios, acuérdate que era, tomamos los residuos, derivamos al cuadrado, aplicamos sumatoria y derivamos respecto a betas. Pero como eso ya lo hicimos, y ya únicamente lo que tenemos que usar es la fórmula para encontrar el beta, eso es lo que hacemos. Pues encontramos que la fórmula era esta. Entonces para beta 2 encontramos que era la sumatoria de xy
por y sobre la sumatoria de x y al cuadrado. Y acuérdate que cuando te mostré esto, te dije que existían distintas formas de encontrar beta 2, que todas eran exactamente las mismas. Entonces, esto es lo que está acá. También podemos obtenerlo de esta manera, como beta 2 es igual a la sumatoria de xy por y dividido para la sumatoria de xy al cuadrado menos n por la sumatoria de xy sobre n esto al cuadrado. Esto se descompone por la varianza. Acuérdate que esto podíamos descomponerlo de la varianza en dos términos y si dábamos la vuelta me quedaba esto de acá. O básicamente es la covarianza de xy con y respecto a la varianza de xy. Todos estos tres son exactamente lo mismo, deberían dar el mismo valor. ¿Ok? Entonces lo hacemos. Esta, beta 2 gorro, beta 2 gorro 2, beta 2 gorro 3. Y comprobamos acá que son exactamente lo mismo. Una vez que obtuvimos beta 2, podemos obtener beta 1. Entonces beta 1 era y barra menos beta 2 estimado por x barra. Eso es lo que está acá. Entonces, haciendo, o más bien dicho, aplicando las fórmulas de mínimos cuadrados, ya obtuvimos el beta 2 y el beta 1. El beta 1 gorro y el beta 2 gorro. Entonces son los betas 1 y beta 2 usados, o más bien dicho, encontrados con mínimos cuadrados ordinarios. Pero hasta ahí no llega el trabajo, sino que acuérdate que yo lo que quiero es la estimación. El beta 2 simplemente es un número, pero el número me sirve para esto. Yo quiero este valor. Ahorita lo que encontramos básicamente fue este valor y este valor. Entonces, este valor ya es el que te di. Es el que estaba aquí. Es el valor observado. Entonces tienes esto, tienes esto, tienes esto. Simplemente hay que reemplazar los valores aquí y obtener el y estimado o el y gorro. Eso es lo que vamos a hacer. Mira, entonces, como y gorro voy a guardar a beta 1 gorro, que es el valor que obtuve acá, más beta 2 gorro, que es el valor que obtuve acá, por cada xy. Como las de xy son 13, me va a dar 13 y gorros, 13 valores proyectados o estimados. Entonces, eso es lo que me está dando acá, como y gorro. Son los 13 valores que fueron de cada una de esas multiplicaciones que vimos. Entonces ya tengo el y observado,
tengo el y estimado. Y ahora lo que me interesa es conocer cuál fue el error. Este y es el que yo observo. Este y estimado es el que yo obtuve por los betas. Y necesito ver cuál fue el error. Entonces, si yo resto esto, obtengo el muy estimado. Y te digo que muy gorro es igual a y menos y gorro. ¿Ok? Entonces, eso tengo acá. Pero acuérdate que el muy gorro no me interesa. Me interesa el muy gorro al cuadrado. Entonces, por eso simplemente elevo al cuadrado a esta variable que encontré acá. Bien. Y para que sea todo un poco más visible, le voy a unir todo lo que yo encontré hasta ahorita, todas estas variables que están aquí, le voy a poner en una sola tabla. Entonces, usando la función cbind, lo que le voy a hacer es combinarlo por columnas. Entonces voy a poner y, al lado vamos a poner xy, al lado vamos a poner xy minúscula, etc. Todas estas variables. Y eso voy a guardar como tabla 1. Se me guarda acá. Y para que ustedes vean, es esto. ¿Ok? Entonces aquí está el y el xy que les di. De aquí obtuvimos los y minúscula, xy minúscula, obtuvimos el y gorro y obtuvimos el muy gorro cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí está perfecto, pero nos faltan las medidas de dispersión, que significa que tenemos que saber cuál es la dispersión, porque fíjate acá, este es el muy gorro cuadrado. ¿Y eso qué me dice? No me dice nada. Son un montón de numeritos ahí que, bueno, sí son el error y entonces necesitas ver las medidas de dispersión. Entonces vamos allá. Lo principal que nosotros encontramos para hacer las medidas de dispersión es el sigma cuadrado. Si tú te acuerdas, el sigma cuadrado era la sumatoria de los muy corro al cuadrado dividido para n-2. ¿Por qué para n-2? ¿Por qué? Porque están los dos errores. No. El sigma cuadrado es la sumatoria de los residuos de cuadrado dividido para n menos los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad estamos usando aquí? ¿O cuántos coeficientes estamos usando aquí? Sería por las variables x y y, entonces los dos, el 2. No, son los coeficientes que estimamos. El beta 1 y el beta 2. Ok, gracias. Entonces, en este caso, únicamente estamos usando este modelo. Si yo te pongo este modelo,
acá debería ir 3, porque estás estimando 3 parámetros. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo este sigma cuadrado básicamente es medir mis residuos dividido para los grados de libertad que tengo. Entonces, n es el número de variables que tengo. En este caso tengo 13 variables. Entonces me va a quedar aquí 13 menos 3 para este modelo o 2 para este modelo de acá. Entonces eso quiere decir que esa fórmula estaría en función en base de la función que tenemos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Mm. Y justamente por eso tienen que tener cuidado con este resultado. ¿Por qué? Porque se ve afectado por el número de grados de libertad que yo tengo. ¿Ok? Pero esta es Gracias. una Ahí medida entendí. bastante importante para la distribución de tu error. Que si tú te das cuenta, lo que estás haciendo es tomar el error, los residuos al cuadrado, y dividido para los grados de libertad que tú tienes. Entonces lo que me está diciendo es más o menos cómo se está moviendo este error. ¿Cuál es la distribución de este error? Pero aparte del error, acuérdate que me interesan más cosas. Me interesan, eh, por ejemplo, la varianza del beta 1, así como la varianza del beta 2. ¿Por qué me interesan estas cosas? Porque yo necesito saber si es que ese beta 2 tiene una distribución así o tiene una distribución así. Si tiene una distribución así, tiene colas enormes. Significa que ese beta puede tomar valores extremos. Mientras que si tiene valores así, quiere decir que está concentrado aquí. Mientras que este está súper amplio. Por eso necesito saber la varianza. Y otra medida que les dije que era importante para saber cuán bien está funcionando mi modelo es justamente el R cuadrado. Y vimos igual varias formas de encontrar el R cuadrado. Y una de esas, o la más fácil, era hacer esto. 1 menos la sumatoria cuadrada de residuos dividido para la sumatoria de cuadrados totales. Te dije que esta es una medida que está entre 0 y 1. Y lo que me está diciendo es cuán bien está funcionando mi modelo. Y tú te das cuenta que está sumando los residuos y dividiéndoles para el total del modelo. Entonces, te dije que esto es una buena medida para ver si tu modelo está funcionando bien. Pero también te dije que este R cuadrado tiene problemas. Y más adelante vamos a ver otra forma de calcularlo que se le denomina como el R cuadrado ajustado. Y esa ya es otra forma. Pero por ahora, pensemos que esta forma me dice bastante de mi modelo. ¿Ya? Bien, entonces encontremos eso. Aquí está el sigma gorro cuadrado, que es lo que te dije que es la sumatoria de residuos al cuadrado dividido para n-2. Me dice que n no halló. Es porque no le corrí esto de acá. ¿Ok? Ya encontré sigma gorro cuadrado. Ahora encuentro la varianza de los betas. Cuando encontramos mínimos cuadrados ordinarios, en las diapositivas yo te puse, esta es la varianza del beta. Créeme
Luego, cuando te hice la demostración de mínimos cuadrados, encontramos que esa era la fórmula de la variación de los betas. Entonces, al igual que tú conoces cuál es la fórmula del beta 2, del beta 1, tienes que conocer la fórmula de la varianza del beta 2 y de la varianza del beta 1, que es la que está acá. Sigma al cuadrado dividido por la sumatoria de x y al cuadrado. De aquí podemos tomar el error estándar, que básicamente es la raíz de la varianza. Entonces, SQRT es la raíz cuadrada. Estoy diciendo que me dé la raíz cuadrada de esta variable que encontramos hace un momento, la varianza de beta 2. Lo mismo hacemos con beta 1, ponemos la fórmula de beta 1 de la varianza y obtenemos el error estándar, que es la raíz. Y obtenemos el R cuadrado usando la fórmula, esta fórmula. Y también podemos tomar la raíz de este. Y este era el coeficiente de correlación entre y y x. Entonces, de nuevo, hago una tabla 2 y uno algunas variables en forma de columna. Es lo que te muestro acá. Ok, ahí está el sigma cuadrado, la varianza de beta 2, la varianza de beta 1, el R cuadrado que está entre 0 y 1 y el coeficiente de correlación entre y y x. Ok, estas son medidas de dispersión. Esto es lo que te está mostrando cuán variable es tu beta, tu error y tu R cuadrado. Pero adicionalmente a eso, te dije que tú puedes hacer una descomposición de lo que se conoce como la tabla ANOVA. Y la descomposición básicamente es que tú descompongas en estos factores como la sumatoria cuadrada total es igual a la sumatoria de cuadrados estimados más la sumatoria de cuadrados residuales. Y te dije que cada uno de estos tiene una fórmula. Esto es la sumatoria de y menos y barra elevado al cuadrado. Esto es igual a la suma, perdón, este es total. Esto es y menos y barra elevado al cuadrado. La de estimados es la sumatoria de y corro menos y barra elevado al cuadrado más la sumatoria de cuadrados residuales, que es la sumatoria de y menos y corro esto elevado al cuadrado. Entonces fíjate que estos valores también los tienes, los encontramos cuando hicimos la tabla 1. Aquí tienes los DIs. Encontramos los y media. Entonces puedes obtener este valor. De igual manera, obtuvimos el y estimado o el y gorro. También obtuvimos el y media. Entonces podemos obtener esto. Y esto es el y menos el y estimado, que también lo tenemos. Entonces también puedes encontrar esto. ¿Ok? Entonces acuérdate que estos son sumatorias. Entonces, en este caso tomas y menos y media, y elevas al cuadrado y luego aplicas sumatoria. Bien, eso está básicamente aquí. Mira que estoy haciendo exactamente lo que te dije. Tomo el y gorro menos y barra. Acá hago lo mismo. Para sumatoria de cuadrados estimados, sumatoria de cuadrados residuales y sumatoria de cuadrados totales.
Luego puedes ir descomponiendo un poco más la tabla nova. En este caso, P-2, a P se lo define como, más bien dicho, P es 2, porque justamente son los dos parámetros que estamos usando, los betas, el 1 y el 2, beta 1 y beta 2. Los grados de libertad del modelo corregido, entonces, son P-1. Los grados de libertad del error es N-P. Y con eso podemos obtener lo que se conoce como la media de cuadrados explicados, la media de cuadrado de los residuos y la media de cuadrados totales. Es decir, tomamos esto y dividimos para esto y obtenemos estos nuevas medidas. Hacemos todo con cbind y ahí está el resultado de estas cosas. Esto te va a sumar siempre que tú hagas una tabla nova. Entonces, si tú haces esto en cualquier paquete estadístico, lo que te van a sumar primerito es, antes de la regresión, te va a sumar esta tabla nova. Te va a sumar la sumatoria de cuadrados estimados, la media de cuadrados explicados, y ahí mismo te suelen poner la prueba F y el p-valor de la prueba F. Luego vienen los coeficientes y al último te ponen los valores de sigma cuadrado, grados de libertad, la prueba F global y el p-valor. Bien, entonces, si quieren comparen con lo que está en el PDF, va a dar exactamente lo mismo. ¿Okay? Pero esto parece un trabajo demasiado largo para estar haciendo, estar metiendo variables, estar haciendo todas estas cosas. Y sí, lo es. Entonces, la ventaja es que no tenemos que hacer esto cada vez que vayamos a hacer una regresión, sino que usamos las funciones que tiene cualquier paquete estadístico. En R, vamos a ver. Entonces, limpiamos todo de nuevo y ahora vamos a usar las funciones de R. Entonces, de nuevo, ingreso la variable y xy. Y ahora en R, para hacer una regresión lineal o un modelo lineal, se usa esta función que se llama lm. Y lm, fíjate que te dice que es justamente para hacer modelos de regresión lineal. Te dice que primero debes meter la fórmula. Si quieres, puedes poner de dónde vienen los datos. Si quieres, puedes usar un subconjunto de esa base de datos. Esto sirve para más tarde, cuando veamos que existen pesos. Y esto para que, por ejemplo, si tienes un NA por ahí, que no le tome en cuenta esos NAs al momento de realizar la regresión. Si nosotros hacemos esto, si hacemos la línea 64, le guardamos como reg, y luego le digo que me muestre reg, lo único que me va a mostrar son los coeficientes, es decir, los betas. Este va a ser el beta 1 y este va a ser el beta 2. Pero a mí me interesan más cosas. No me interesa solamente saber el beta. Me interesa conocer los errores, me interesa conocer las pruebas estadísticas, etc. Entonces, para saber qué tiene una función, porque en este caso rec se crea como una función, si tú te das cuenta acá, dice que lo que nosotros creamos tiene una lista de objetos adentro. Y esta lista es de 12 objetos que están adentro. Tú puedes ver acá y te dice cada una de las cosas que tiene adentro. Entonces, tiene coeficientes, tiene los residuos, tiene efectos,
tiene valores ajustados, etc. Y aquí parece un poco de chino. Entonces también puedes hacer esto, pones names y reg. Y entonces te dice todo lo que está dentro de esa función reg. Todos estos 12 valores que están acá. Entonces mira, aquí tienes los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Esto que obtuvimos hace un momento. Los residuos, es decir, los MUI. Los fitted values, que es el y gorro. Los grados de libertad de los residuos. Y estas otras cosas que no sirven de mucho. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber los coeficientes de la regresión, puedes poner reg, pones el símbolo de dólar y se te abre todo lo que está dentro de reg. Aquí dice coeficientes, ponemos enter y te va a mostrar los coeficientes. Si en vez de coeficientes yo quiero ver los residuos, pongo residuos y me va a mostrar los residuos. Y si yo quiero saber los y estimados, son fitted values. Esos son los fitted values, o los y gorro. Ok, entonces fíjate que con esta simple línea hicimos todo lo que está acá arriba. Y si quieres ya que te muestre como usualmente muestra un paquete estadístico, lo que tienes que hacer es poner summary y pones de adentro el nombre, en este caso que nosotros le dimos de reg. Y ahí te va a mostrar más o menos como te muestra cualquier paquete estadístico. Entonces, aquí hay 3 cuadros. El primer cuadro, bueno, 4 cuadros. El primer cuadro te muestra qué es lo que hizo. Entonces dice, hizo un modelo lineal con y como la variable y con xy como la variable x. Este símbolo significa que hizo la regresión con respecto a. Entonces y con respecto a x. Si tuvieras más variables, igual te pondría de esta manera. Ok, entonces primero te muestra qué es lo que hizo. Luego el segundo cuadro te muestra los residuos. Entonces, estos son los residuos, es decir, los MUI estimados. Pero no te muestra así como acá arriba, sino que te hace una descripción estadística. Toma las medidas de tendencia central, toma el mínimo, el máximo, el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. ¿Y para qué creen que nos muestra así R los residuos en esta forma? ¿Qué ganamos verlo así en vez de verlos de esta manera que está acá arriba? Por lo que vimos justamente en la clase teórica. Porque a mí me interesa que los residuos sean una distribución normal. Por eso te está mostrando cómo se distribuyen, cuál es la mediana. La mediana es 0.12. En la clase teórica yo te dije que lo que buscamos es que MUI tenga una distribución normal con media 0 y con varianza 1. Entonces en este caso fíjate que la media que obtuvimos acá es de 0.12, que está bastante cercano a 0. Es decir, lo que nos está permitiendo ver es más o menos cómo se comportaron los errores. Si es que tienen mucha distribución o poca distribución.
Fíjate, el tercer cuantil y el primer cuantil se parecen bastante. 0.70. Eso significa que está casi que bien distribuido. No tiene una cola, no tiene un sesgo. Entonces parecería que sí se parece a una distribución normal. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que les dije, si se cumple este supuesto de normalidad de los errores, podemos aplicar las pruebas estadísticas. Si no se cumplen, significaría que no podríamos utilizar las pruebas de estadísticas o que si es que las usamos, pueden tener algún grado de error. Porque esas pruebas parten del supuesto que los errores son normales. Bien, si bien te da un primer tanteo de si los residuos son normales, no te dice per se si es que son normales o no. Para ello tenemos que aplicar las pruebas de normalidad, que los vemos la próxima clase. La prueba de normalidad son pruebas estadísticas que te dicen si es que en realidad son estadísticamente con distribución normal o no son. Entonces esto me da un pequeño vistazo, pero no me dice si se distribuyen normalmente. Bien, el siguiente cuadro lo que te muestra son los coeficientes. Ese es el título. Y te da aquí, mira, te da el intercepto y te da la XY. ¿Por qué? Porque nuestro modelo era este. Entonces, el intercepto es este. Y el XY va a ser este beta 2. Entonces te va diciendo para el intercepto y para XY cada una de estas cosas. Los estimados son los betas. Entonces en este caso, este sería beta 1 y esto sería beta 2. También te da los errores estándar para cada uno. Es decir, esto va a ser el error estándar del beta 1 y este va a ser, el de abajo va a ser el error estándar de beta 2. Y acuérdate que el error estándar es básicamente la raíz de la varianza de beta 1 igual acá la raíz de la varianza de beta 2. Que son los que te dije que no te interesaban, las medidas de dispersión de los betas. Luego nos da pruebas de estadísticas, que esto lo vemos la próxima clase, entonces por ahora dejémoslo ahí. De igual manera te da una significancia estadística, que lo vemos igual la próxima clase, para que entiendas qué significa estas estrellitas. Aquí mismo R te dice qué es lo que significa. Bien, de nuevo solo vemos la próxima clase, entonces no es importante. Y el último cuadro, lo que te muestra es los residuos del error estándar. Esto es el sigma cuadrado estimado.
la raíz del sigma cuadrado estimado. Eso es el error estándar del residuo. Entonces, si tú quieres obtener el sigma cuadrado, lo que tendrías que hacer es tomar este valor y elevarlo al cuadrado. Con eso obtendrías sigma cuadrado estimado. Te muestra también los grados de libertad. Nuestros datos son 13 datos. Ese es nuestro n. Y te dije que nosotros tenemos dos parámetros. Es decir, que tenemos 11 grados de libertad. ¿Qué significa eso? Imagínate si teníamos un modelo con 10 parámetros. Ahora únicamente tendríamos 3 grados de libertad. Es decir, únicamente tenemos 3 observaciones. Solo estas 3 de aquí. Solo estas 3 de aquí y solo estas 3 de acá. ¿Tú crees que un modelo con 3 observaciones va a ser eficiente? No, Absurdo, ¿no? No te va a ser eficiente porque tienes 3 observaciones. Eso no sirve para nada. Entonces mira que aquí viene la importancia de tener una base de datos grande, con un número de observaciones grande, y además vamos a ver que el número de parámetros también debemos tratar de reducir al máximo. Por ejemplo, en el ejemplo que les dije de la apropiación marginal al consumo, te dije que el consumo se ve influenciado por el ingreso, se puede ver influenciado por el sexo, por la ciudad, por el grado de educación, eh, por eh, país, qué sé yo. Todos estos son parámetros. Si es que tú tienes demasiados parámetros, va a pasar esto, que vas a quedarte con pocos grados de libertad y por lo tanto tu modelo no va a servir. De hecho, cuando tú tienes más parámetros que observaciones, no puedes usar mínimos cuadrados ordinarios. No te deja. Aquí en R te va a decir error o singularidad. No puedes hacerlo porque uno de los supuestos es que tú tienes más observaciones que número de parámetros. Ya en otros tipos de modelos más avanzados, ahí sí podemos usar en estos casos. Pero para mínimos cuadrados ordinarios no se puede hacerlo. Y más allá de eso, tú no te puedes quedar con tan pocos grados de libertad porque no sirven de nada. Lo que te estoy diciendo es que básicamente te quedarías con 3 observaciones. Una aquí, otra acá y otra por acá. Y la línea de regresión debería pasar por la mitad de estos. Ok, entonces no tienes suficientes observaciones para crear una buena línea de regresión, para encontrar un buen beta 1 y un beta 2. Ok,
Luego tienes el r cuadrado. Esto es el r cuadrado. Y esto es lo que te dije que se conoce como el r cuadrado ajustado, que es una forma más mejorada del r cuadrado. ¿Por qué? Porque el r cuadrado ajustado toma en cuenta los grados de libertad. Ya lo vamos a ver luego. Y por último tienes las pruebas estadísticas, en este caso usando la prueba F. En este caso estaba usando la prueba T. Esto ya lo vemos la próxima semana para que entiendan qué significa cada uno. ¿Ok? Pero básicamente este es el resultado que te da siempre que tú hagas una regresión. Entonces, ahora ya sabes cómo interpretarlo. Bien. Si, por ejemplo, yo únicamente quiero los coeficientes, puedo usar esta función que se llama coef o coefficients. Y lo que me va a dar es simplemente los betas. También puedes obtener lo que se conoce como la tabla ANOVA. Y para eso usas esta función que se llama AOV y pones reg. Si solo hacemos esto, si solo corremos esto, me da este resultado, que no me dice mucho. Entonces, de nuevo, tenemos que usar un summary afuera de esto para que ya me dé el resultado completo. Y esto es lo que usualmente te digo que te da cualquier paquete estadístico. Esta es la tabla de ANOVA. Entonces, fíjate que aquí está la suma cuadrada de los residuos. Esta es la suma cuadrada estimada. Y la sumatoria de estas dos va a ser la suma de cuadrados totales. También te dije que podíamos encontrar esto, la media de los residuos, la media de los estimados y la media de los residuos. Y acá también te muestra los grados de libertad. Entonces hay un grado de libertad para los estimados y hay 11 grados de libertad para los residuos. Esto suma 12 más el del total te da los 13 observaciones que tienes, o los 13N. Aquí también te da una prueba estadística, en este caso la prueba F. Que es la misma que está acá. Si tú te das cuenta, dice 108,3. Esa es la prueba F, el valor de F. Y el p-valor fue este. ¿Ok? Entonces, esta es lo que se le conoce como la tabla de ANOVA. ¿Bien? Pero te dije que nosotros no solo queremos obtener los... Ahorita ya obtuvimos el Y estimado, obtuvimos los beta 1, obtuvimos el beta 2. Ahora
Lo que yo quiero es predecir. ¿Y cómo predigo? Simplemente cambiando los valores. Entonces yo le voy a decir, ¿qué pasa cuando x es 5? Beta 2 es 0,72. Estaré multiplicando. Beta 1 es menos 0,01. Y yo lo que quiero saber es cuánto es el y estimado. Esto significa que estoy prediciendo. Quiero predecir qué va a pasar cuando mi x sea 5. Y esto lo puedes hacer tú manualmente o en una calculadora o como quieras. Pero la ventaja es que dentro de R puedes hacer esta predicción. Usando esta función predict, lo que le dices a R es, quiero predecir. Entonces te dice, ¿qué quieres predecir? El modelo que hice hace un momento que se llama reg, con la información de cuando x es 5, cuando x es 10 y cuando x es 15. Y dame intervalos de confianza. Bien. Entonces si yo corro esto, R lo que me va a dar es los valores predichos, es decir, el y estimado para 5, para 10 y para 15. Y me va a dar los intervalos de confianza de cada uno. El intervalo inferior y el intervalo superior. Entonces fíjate que te está dando intervalos de confianza, es porque está usando una distribución normal. Y para que venga una distribución normal, se supone que los errores vienen de una distribución normal. Bien. Ahora, la ventaja es que también podemos hacer gráficos. Entonces, para nosotros decirle a R cuántos gráficos quiero poner, porque imagínate que yo quiero poner 4 gráficos aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí, yo le puedo decir a R. Para eso se usa esta función. Y este valor de aquí lo que le está diciendo es cuántas filas crear. Y este valor de acá lo que le está diciendo es cuántas columnas crear. En este caso le estoy diciendo, créame un gráfico con una fila y con una columna. Es decir, que va a ser un único gráfico aquí. Esta simplemente es la estructura. Si yo le corro no va a pasar nada. Luego voy a usar plot, que este sí es la función para graficar. Y le voy a decir, grafícame y contra xy. Es decir, ponle y en el eje de las y y ponle xy en el eje de las x. Como un título que se llama regresión XY. Voy a usar el tipo como P. Hay diferentes tipos como líneas, como puntos. En este caso le estoy diciendo como un punto. Ponme en el eje de las X, ponme el nombre de, perdón, en el eje de las Y, ponme el nombre de Y. En el eje de las X, ponme el nombre de XY. Aquí está el título, el nombre del eje X, el nombre del eje y está en puntos como yo le dije. ¿Okay? Ahora, cuando hacemos un modelo de regresión lineal, básicamente estamos haciendo esa línea recta que te dije. Si usamos aquí la función abline, que lo que te hace es una línea recta, estoy diciendo, hazme una línea recta, ¿con qué? Con la regresión que encontré, con la regresión lineal. Y ponla de color rojo.
Y eso es lo que me grafica. Me está graficando esa función de regresión muestral. Y estos puntitos son las observaciones. Entonces, yo lo que puedo también es predecir, es decir, usar un predict, es decir, obtener el y gorro, pero no solo para estos valores, sino para todos los valores de X y Y. Es decir, el Y que encontramos hace un momento, es el Y estimado. Para eso uso predict, para que me obtenga esto. Y luego puedo usar estos segments únicamente para que encuentre, o más bien dicho, para que se pueda ver cuán alejados están de mi línea de regresión muestral. Entonces, fíjate que hay unas que son más pequeñas y hay unas que son bastante grandes. Sin embargo, si graficamos aquí una banda de confianza, digamos que no se salen de esa banda. Están ahí. Es decir, están cumpliendo el supuesto que te decía de Gauss-Markov. Si es que no se estuviera cumpliendo, significaría que aquí cada vez se van alejando más. Entonces, si graficamos la banda de confianza, esto parecería así. Porque cada vez que va aumentando XY, se va incrementando la varianza. Bien. También puedes graficar varios temas respecto a los residuos. En este caso vamos a graficar, vamos a poner 4 filas y 2 columnas para el gráfico. Vamos a graficar los Y estimados o los Y gorro versus los muy. Te dije que no existe una relación entre el Y estimado y muy. Por lo tanto, aquí no debería haber una tendencia. Si tú te das cuenta, no se está creciendo o no se está decreciendo, sino que se mantiene más o menos por ahí. Podemos graficar también esto, pero estandarizando los residuos para que sea un poco más claro. De nuevo te muestra ese mismo comportamiento. O podemos poner esta función que se llama hist, que lo que hace es un histograma de los residuos. Entonces, fíjate que se pone aquí reg, este símbolo de dólar, y le digo, muéstrame los residuos. De nuevo, para que tú veas si tienen alguna distribución normal. O podemos hacer esto, que es poner plot, y ponemos reg. Lo que voy a hacer es varios gráficos justamente para entender cómo se comportan los residuos. Ok, entonces si tú te das cuenta, esto es un gráfico para encontrar normalidad, es un cuckooplot. Esto es un gráfico de escala y locación. Esto es los residuos, comprar los 10 estimados o los 10 gorros. Y te está aquí graficando cómo se comportan. Y aquí es una gráfica de los residuos en función de la distancia. Por eso es la distancia de Cook. Todos estos gráficos es para que tú veas, por ejemplo en este, si tú tienes Y tiene una relación común.
acá para así conocer si existe normalidad. Entonces, de nuevo, estas cosas son gráficas. Alguien puede decir, sí, a mí me parece normal. Yo puedo decir, no, no es normal. Entonces podemos discutir aquí. Para evitar estas discusiones, lo que se hace son pruebas estadísticas, que lo vemos la próxima clase. Y para usar esta función que se llama pairs, unimos xy, y y los residuos de reg en un data frame que se va a llamar data. Y luego uso esto para ver cómo se relacionan cada uno. Y entonces, fíjate que entre x y y sí existe una relación creciente. Existe una correlación. Entre los residuos y xy no hay una tendencia. Parece que todos están por ahí deambulando, pero no hay una tendencia. Y entre los residuos y y tampoco parece que hay una tendencia. ¿Qué es lo que nosotros supusimos para realizar mínimos cuadrados ordinarios? Hicimos este supuesto que los residuos no se relacionan con las x, los residuos no se relacionan con las y. Dime. Profe, una consulta. Yo le estaba siguiendo los pasos, Ujú. pero lo que al momento de ingresar lo que es plop me sale error y lo que me dice que los márgenes de la figura son demasiado grandes. ¿En cuál te salió el error? Aquí en este. Sí, justo ahí, en ese de ahí. Ya. Es donde me indica que los márgenes de la figura son demasiado grandes. Bien, lo que puedes hacer es esto, mira. Otra vez corre esto, lo que está en la línea 72. Si tú corres esto y luego corres lo que está en la línea 79, te va a asomar individualmente. Esto, luego el 80 y luego el 81. ¿Ok? Y luego si corres esto, no va a pasar nada. Pero fíjate acá, dice aplaste return o aplaste enter para ver el siguiente gráfico. Entonces te pones aquí y aplastas enter. Otra vez aplastas enter, otra vez aplastas enter y otra vez aplastas enter. Y ahí se acabó. ¿Ok? Esto era únicamente para que veas todos ahí mismo, pero si no, usas esta función para que te aparezca de uno en uno y ya no te debería dar problemas. Bien. Bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ok. Entonces, básicamente hasta ahí llegamos. La próxima semana lo que vemos son las pruebas estadísticas y complementamos lo que vimos hoy. Es decir, estas pruebas de acá. Vemos las pruebas estadísticas y vemos las pruebas de normalidad. Y con eso estaríamos viendo si se cumplen o no los supuestos de Gauss-Markov. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? No, economista. Bien, chicos, entonces hasta ahí quedamos. Nos vemos la próxima semana.